vamos a hablar del dolor. Yo sé que pues no es un tema así como muy agradable, pero ¿quién no ha sufrido dolor? Y en específico el dolor crónico, que a veces quien lo ha padecido lo tildan de loco, lo tildan de necesitas atención, vete a un psiquiatra, pero es algo que incapacita, que afecta la calidad de vida y que necesita ayuda. Y te doy la bienvenida, doctor Ricardo Plancarte Sánchez, miembro del Consejo Mexicano de Anestesiología, consultor ad honorum de la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología, profesor visitante de la Universidad de Concepción de Chile, miembro honorario del Consejo Mexicano de Anestesiología, entre otros cargos, además de que pues ya nos conocíamos hace muchos años, Sí, Ricardo. efectivamente, Ethel, me da muchísimo gusto A mí también. el poder estar aquí contigo y ver que has desarrollado pues toda una línea más allá de tu formación Sí. original y pues encantado de participar contigo en Yo esta más. oportunidad de tan prestigiado programa. Gracias, Muchísimas Ethel, por gracias. invitarme. Gracias a ti, Ricardo. Hablar de este tema que lo hemos hablado desde hace años, Sí. ya no vamos a decir cuántos porque vamos a hablar Claro. mucho de la edad, pero hablar del dolor. Yo creo que la gente a veces no entiende o no sabe que el dolor puede tratarse, principalmente el dolor crónico, Claro. que es un dolor que incapacita. Lo hemos hablado, el dolor es subjetivo, el sufrimiento es optativo y objetivo. Claro, claro. Mira, yo creo que hay que identificar el que hay dolor útil y Sí. dolor inútil. Ujú. Si partimos de esto, el dolor pues es parte de nuestra existencia. Desde nuestra vida intrauterina ya tenemos una madurez del sistema nociceptivo y entonces empieza a estar en contacto el sistema del dolor, por decirlo de una manera simple, en contacto con la agresión que puede estar recibiendo. De tal suerte que podremos entender que el dolor útil es aquel que te alerta Sí. que algo no está funcionando bien o que estás recibiendo un daño que se debe de frenar, Sí. ¿verdad? Y contenerse o resolverse la causa de ese daño. El dolor Ejemplo, crónico. ejemplo, Ujú, para que la gente lo comprenda. sí, Cuando pones tu dedo en una vela, exacto. Eso, cuando tienes una infección dental. si dices, ay, algo no Te está está bien. doliendo porque está infectado, porque está agrediendo el sistema nervioso, duele ese diente, o en una apendicitis, ¿verdad? Claro, O una inflamación de de las las amígdalas. amígdalas Ujú. o alguna obstrucción de las vías nasales, etcétera, ¿no? Ese es dolor útil. Ese es dolor útil, una basura en el ojo, algo te alerta que tienes que resolver esa circunstancia. El dolor crónico es un dolor que se asocia a, a muchas diferentes causas. Generalmente es un origen multifactorial. Ujú. Aún en el paciente que tiene un dolor por cáncer es multifactorial porque valga pues el comentar que hay dolor crónico de origen oncológico por Sí. cáncer y de origen no oncológico. Los dos son grandes capítulos que podríamos llevarnos un buen tiempo hablando de estos, pero el dolor de origen oncológico, por acotar en esto, Sí. es un dolor que no nada más está asociado al, a la presencia de la enfermedad, sino también puede estar asociado al tratamiento. Ujú. Está asociado también a las diferentes alternativas de terapia, quimioterapia, radioterapia o cirugía, Ujú. o una combinación de De ambas. todas. Pero hay un porcentaje de pacientes ETEL que sufren un cáncer y con los avances de la medicina actualmente, en muchos casos el cáncer está pasando a ser una enfermedad crónica, pero coexiste con un dolor crónico de otro origen. Ejemplo, un paciente diabético que tiene controlada su diabetes, pero que tiene también controlado un cáncer de próstata, ejemplo. Sí. Pero desarrolló no un dolor por su cáncer de próstata, sino por la neuropatía diabética. Ese es un caso. El mismo caso que no tiene de neuropatía diabética, pero tiene una neuralgia del trigémino, Ay, sí. ¿verdad? Muy doloroso. O que tuvo una amputación por un accidente y le duele los dedos del pie que ya no tiene, Miembro el fantasma. miembro fantasma.
o los dolores posquirúrgicos de espalda. Hay un porcentaje de pacientes con una neoplasia, con un diagnóstico oncológico, que tienen dolor de origen no oncológico. Y hay el dolor crónico sin cáncer y sin tener esta interrelación de tratamientos por cáncer, pues es el dolor crónico en parte de la tercera edad, por deformidades de las articulaciones, por vicios posturales, por cambios en la conducta ordinaria de desarrollar nuestra actividad física. Estamos inmersos, Ethel, comentábamos hace un momento, en la cultura del sedentarismo. El sedentarismo en todo el diseño de cómo el calzado que usamos, las sillas en las que nos sentamos, las banquetas en las que caminamos, N número de facilidades nos han llevado a adaptarnos a esta circunstancia biomecánica. Biomecánica, exactamente, y ha producido no buenas circunstancias de corregir la postura. Y tú conoces mucho de esto porque tu formación original, pues la medicina física definitivamente tiene que ver muchísimo con la biomecánica. Entonces, allí se va gestando una irritación crónica que va a fomentar el dolor crónico, y es ese dolor que no te sirve. Es el dolor que, como tú bien mencionas, interrumpe tu calidad existencial, interfiere en tu vida y te llega a incapacitar a pesar de las diferentes opciones de terapias que podamos implementar. Porque difícilmente la cultura va a cambiar. Es muy difícil. Puede ir cada quien cambiando en parte, pero el diseño y todas las ciudades para que cambien en volvernos a tener una condición más amigable no es fácil. Sin embargo, hay modelos en algunos países que se dice que están funcionando. A ver, entendemos que hay dolor. El dolor, como lo mencionas, doctor Ricardo Plancarte, es una señal de alarma. Claro. Que nos dice que algo no está bien. Si es un dolor útil, pues está fantástico porque nos hace tomar acciones. Exacto. Cuando se vuelve un dolor inútil, normalmente es el dolor crónico, que ya está establecido ahí, es cuando nos da problemas en la calidad de vida. Exactamente. Ahora, dentro de este dolor inútil, que me gusta esa expresión, porque si no te sirve para nada, no. O sea, ya no puedes hacer nada, no puedes quitar el brazo, no puedes ir o sea, ya vas al doctor, pero dice, pues ya no te puedo hacer nada, puedo darte un tratamiento, que sí hay mucho que hacer, que vamos a hablar. Hay mucho. Pero ya no es algo en específico que tú puedes hacer, sino ya vas a buscar ayuda. Claro. Como decíamos, ya no te vas a quitar la basurita del ojo, ya, ¿no? Exacto. Ya no vas al dentista, pero sí hay mucho que hacer. En eso es donde yo te quiero preguntar, ¿cuál es el grupo etario donde más afecta el dolor crónico? ¿Si es la tercera edad o si hay como, según el grupo etario, es la causa de dolor crónico? Bueno, mira, es muy importante identificar la prevalencia. Exacto. La prevalencia del dolor crónico depende también desde luego de la edad. Es más importante su presencia en la tercera edad porque se asocia a un proceso degenerativo, ¿verdad? Pero si a eso le sumas del proceso degenerativo una vida sedentaria, entonces el proceso de degeneración aflora mucho más que en otras personas que llevan una vida menos sedentaria, más con una mayor cantidad más de actividad y física. Entonces el dolor en esas personas, en ese grupo de edades, depende también de si tienen vinculado a su vida una actividad física o no. ¿Por qué razón? Porque además no nada más el dolor se va a manifestar en el sistema musculoesquelético. Si no llevan una vida racionalmente sana o en actividad o en un balance, también puede estarse asociando un daño orgánico, que eso ya se suma y se van sumando entonces circunstancias de insuficiencias orgánicas. En un grupo
en la etapa productiva, no porque la otra no sea productiva, ¿no? Porque espero que lleguemos para allá y llegar en capacidad productiva, ¿no? Sí. La otra etapa, entre la cuarta, la tercera y hasta pasando la cuarta etapa de la vida, se asocia mucho también el dolor crónico a problemas de origen postraumático, posquirúrgico o vicios posturales, el dolor bajo de espalda. Ay, ese que es el número uno, ¿no? Exacto, tú lo sabes, la incidencia en todas las culturas, particularmente las países industrializados, ha ido creciendo tremendo. Y cuesta mucho dinero a los seguros, a las empresas, a la familia, al paciente. Causa número uno de incapacidad laboral. Eso es, causa número uno. Estoy platicando con el doctor Ricardo Plancarte Sánchez, un experto en el manejo del dolor, que ya, pues desde hace años hemos coincidido en todo lo que es las clínicas del dolor y todo esto, que también vamos a hablar sobre esto. La clínica del dolor, que dicen, ¿qué es eso de la clínica del dolor? Pues es un manejo multidisciplinario, ¿no? Exacto. Que no se preocupe, vamos a hablar. Ajá. Comentábamos con el doctor Plancarte sobre la causa número uno de ausencias laborales, que es el dolor bajo de espalda. El dolor bajo de espalda, Ethel, es un problema con el que convivimos ordinariamente, todos. Aquí sí no influye tanto la edad. Sí. Claro, en la juventud, vamos, en la adolescencia y en la década de los 30 y por ahí no es tanto, ¿no? Pero ahora los jóvenes tempranamente están involucrados en proyectos de físico-culturismo y a veces no tienen una buena orientación y educación de la cultura física de cuidado y tienen lesiones de tú sabes que las columnas móviles o más móviles en el humano es la cervical y la columna lumbar. Y la columna lumbar, que es la de abajo, es la de abajo, la de la espalda baja, ¿verdad? Esa es móvil porque ya no tiene las costillas y a partir de la quinta vértebra lumbar, pues la columna está fija, que es el sacro. Todas las vértebras sacras están fusionadas. Entonces, el problema de la columna es en las móviles y las más expuestas es la segunda vértebra lumbar, L2, la cuarta y luego sí la quinta. Y las estructuras de las vértebras se ven lastimadas en una proporción que depende del trauma o de la acción no adecuada que hayan hecho este tipo de enfermos. Entonces, o todavía no enfermos, sino atletas. Entonces ya no es raro tener pacientes jóvenes, chavos, con lumbalgia. No necesariamente la lumbalgia tiene que causarte dolor en el territorio de un nervio, como puede ser del ciático. Eso ya sería lumbociática, ¿verdad? Y cuando está causando ese dolor irradiado a un nervio, depende entonces, los más frecuentes son los nervios que van a la pierna, que es el ciático, es porque algo está comprimiendo el nervio. Sí, se irrita. Se irrita el nervio y el nervio entonces manifiesta el dolor y hay que hacer estudios para confirmar qué es. ¿Qué puede ser? Lo más frecuente es una hernia de un disco intervertebral. Por un esfuerzo exagerado, por un trauma, por un mal ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando no se trata adecuadamente, entonces se involucran las otras estructuras del segmento, ya no nada más el disco, sino la faceta, que es esa articulación pequeña que está en los cuerpos vertebrales de un lado y del otro, y que nos ayuda en el movimiento de flexión, de extensión y de rotación. Contiguo a la faceta, a un lado de la faceta está formándose el orificio donde sale el nervio. Y algunas veces se suma la acción de la hernia de disco y del problema de la faceta y irritan importantemente el nervio. Entonces, cuando algunos pacientes acuden al médico, se detecta la hernia del disco. A veces las hernias del disco oportunamente tratadas pueden no necesariamente requerir de una cirugía, pero muchas veces el paciente toma la decisión de operarse con un muy buen médico que le haya propuesto cirugía
y a veces el problema nada más es de origen discal, aunque le opere el disco, no va a tener el alivio completo, a pesar de los esquemas que bien conoces tú de rehabilitación y medicina física, porque estaba involucrada la faceta o porque hay un proceso fibroadherencial en la zona peridiscal, en la columna lumbar. Toda la unidad de la... Toda la unidad biomecánica puede estar afectada. Ahora, ¿qué pasa, Doc? Antes de irnos a una pausa. Cuando no ves aparentemente una lesión en toda la unidad de las vértebras, no ves que esté dañado los nervios, pero tengo dolor lumbar o tengo dolor en la o columna, cervical o dorsal, o dorsal, tengo dolor, que normalmente hablando de dolor crónico, y podemos decir que no solo los chavos, también puede ser una persona en edad productiva, un ejecutivo que está sentado todo el día viendo en su computadora con el cuello hacia abajo, hacia adelante, adelantado, exacto. No se ve nunca nada en específico, nunca va así. Pero tengo dolor. O una persona de la tercera edad donde dicen, ya está harto, ya están sus familiares hartos, que dicen, me duele, no se ve nada en específico y dicen, es que aquí la abuelita está fingiendo, quiere atención, quiere tenernos a toda la familia aquí rodeados. Dolor con honor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se hace? Quiero comentar algo que me están escribiendo a través de Twitter, y no nos cambies, Rogelio, dice que, dice que de acordarse que estuvo un año en dolor por su hernia de disco y solo la localizaron con electromiografía. Fue desesperante estar en cama 2 años, el dolor no se lo desea a nadie. Eso es parte de lo que sucede. Exacto. O sea, solo lo localizaron con electromiografía, que es a través de conducción nerviosa. Un estudio neurofisiológico, pero la identificación mejor de la causa del dolor no nada más es el estudio electrofisiológico, es el estudio clínico, la clínica, y sobre todo el estudio de resonancia magnética. Claro, para ahí se ven las hernias. Exacto. Pero cuando no ves algo, pero esto es lo que dice, el dolor no se lo desea a nadie. Claro. Es que nadie puede vivir con dolor. No, nadie puede, ni debe. Ese es el punto. Ni debe vivir con dolor porque hay muchos métodos para resolver el dolor. Sí. El dolor bajo de espalda no nada más es por hernia. Puede tener un proceso de discitis, un proceso degenerativo en el disco sin hernia. Ese dolor en barra, ardoroso, medio quemante, en la parte baja de espalda, que como si fuera como un cinturón, la mitad de... Exactamente, que a veces baja un poquito a la cadera, al inicio de los glúteos. Ese es un dolor por problemas discales. Pero no se ve. No se ve en la resonancia porque se ve el disco, si acaso un poco oscuro comparado con el otro. Entonces la clínica y el ejecutar un estudio que muchos colegas lo han dejado de lado, que es la discografía. Sí. Esa discografía evidencia el proceso degenerativo o la magnitud del proceso de daño que tiene el disco. Aquí, por ejemplo, también, esto es un punto bien importante que también los tildan de, ay, ya me tienes hasta el gorro, ya no quiero más atención. Aurora Delgado, desde Cancún, dice que los servicios de salud no los toman mucho en cuenta, que a los pacientes que padecen fibromialgia. Bueno, es que hay muchos diagnósticos equivocados. Las cefaleas, hay libros de cefaleas y no todo es migraña. Exacto. ¿Verdad? No, y también en fibromialgia hay muchos diagnósticos errados para fundamentar totalmente una fibromialgia. Hay criterios específicos que se deben de reunir y a veces está siendo tratada de una fibromialgia que no tiene y tiene otras causas. Por eso las clínicas del dolor, por eso la especialidad de los algólogos en el tratamiento y así se les llaman los especialistas en dolor, algólogos o algesiólogos. O algesiólogos, exactamente, encontrar. Existe, es una realidad. La primera unidad de dolor en cáncer la fundamos en el 83 en el Instituto Nacional de Cancerología. Seguimos ahí, pero el movimiento se ha desarrollado tremendamente y ahora hay escuelas de dolor, algólogos, que ya son parte de esa generación de clínicos que tratan problemas asociados al dolor. Entonces ya no debe de ser raro, no tenemos por qué ignorar la existencia de un apoyo a través de la algología
como algo que nos puede ayudar a tener una mejor calidad funcional. Entonces, aquí invito a todas las personas que nos escribieron, Ana Calderón, Rogelio, etcétera, etcétera, busquen a un algólogo. Claro. En muchos de los hospitales públicos y privados están las clínicas del dolor. Exactamente, sí. Es un equipo multidisciplinario, porque hay hasta psiquiatra, hay médicos, hay psicólogos, hay los algólogos intervencionistas y los no intervencionistas. Hay también rehabilitadores. Hay rehabilitadores físicos, desde luego. Es una actividad multidisciplinaria y el reto es entenderla como interactiva. Claro. Todos tenemos un papel que desarrollar allí. Y en los tratamientos son múltiples. La patología de la columna baja pues se puede resolver con múltiples tratamientos, no necesariamente quirúrgicos. Las hernias de disco, ahora una de los campos en los que yo me certifiqué a nivel internacional es el manejo intervencionista del dolor. Resolver problemas sin heridas quirúrgicas, sin abrir, sino a través de electrodos, de sondas, de catéteres, etcétera, etcétera, de radiofrecuencia, como una endoscopía, un estudio endoscópico. Pero hay una infinidad de posibilidades para que usted no sufra dolor. No tiene que acostumbrarse a él. No tiene, mucho menos tenga o no tenga cáncer. Ese es el punto. Hay dolor. Debe de vivir una vida digna. Así es. Debe de corregir algunas cosas que son corregibles. Y la algología, los especialistas en dolor son una realidad en este país. El país ha tenido un desarrollo importante y las escuelas nacionales tienen presencia internacional y respeto. Porque hemos podido contribuir con diseños de técnicas en dolor visceral y en dolor óseo. Como la femoroplastia que te comentaba. Bueno, luego vamos a hablar de eso, doctor. Sí, claro. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y qué gusto volver a verte, doctor Ricardo Plancarte Sánchez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pues estamos en Facebook, en No Más Dolor también. No Más Dolor. No Más Dolor. Ok, pues que te busquen ahí. No Más Dolor, el doctor Ricardo Plancarte Sánchez, un experto en todo es un algólogo. Algólogo, exactamente, intervencionista. Te lo agradezco mucho. Gracias. Etel, ha sido un honor estar aquí en tu programa. Honor es mío. Y un saludo a toda la gente que está sufriendo dolor y que por favor entiendan que no tienen por qué sufrir dolor inútil. Ese es el punto. Te lo agradezco. Gracias.